Muy buenas tardes a todos, qué grato tenerlas y tenerlos a ustedes aquí esta tarde en este Teatro Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación para celebrar los 10 años de una ley que ha sido un salto cualitativo indiscutible en la consolidación de los derechos de las mujeres en Colombia. Yo quiero saludar muy especialmente a la señora ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango Olmos, al señor ministro de Salud, el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, a la señora viceministra de Educación, Constanza Liliana Alarcón, y a la señora viceministra de Justicia, Juanita María López Patrón. Quiero saludar muy especialmente a Ginette Bedoya, que ha sido aliada incondicional de todas nuestras causas en favor de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, a los representantes de la Defensoría del Pueblo aquí presente, a la doctora Adriana Herrera Beltrán, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, muy especialmente a doña Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, a Diana Rodríguez, delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, a Ana María Trivín Uribe, consejera presidencial para la equidad de la mujer, a Marta Lucía Rubio, a Linda María Cabrera, a Emma Rubí Flores Maldonado y a todas ustedes que han tenido no solo un activismo, porque el activismo es importante, si no da resultados, queda en letra muerta, y creo que buena parte de la militancia de ustedes es un orgullo para Colombia y para el resto de la región por lo que se ha podido conseguir en esta última década. Eso no es, sin embargo, un motivo para dormirse en los laureles, porque siguen pendientes una gran cantidad de desafíos que son muy grandes y que son precisamente los temas que vamos a tratar aquí en estas horas durante esta jornada de reflexión sobre los desafíos que tenemos por delante. Porque lo que ha pasado en los últimos 10 años, y partiendo del marco constitucional que fijamos en la Constitución de 1991, es volcar toda la acción del Estado, en primer lugar, a combatir la violencia de género y una sociedad dispuesta a hacer ese gran salto cultural hacia la igualdad. Todos los organismos internacionales han demostrado que el factor ecualizador que tiene la mayor potencia para avanzar en la equidad en general es precisamente el trabajo con los derechos de las mujeres. Colombia ha presenciado esa metástasis que ha golpeado tan fuertemente los derechos de las mujeres, que ha sido la violencia en todos los espacios de la sociedad. El feminicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los abortos forzados o prohibidos, la explotación sexual, la trata de personas, los asesinatos a lideresas, las uniones tempranas y el matrimonio servil, la violencia de pareja, los ataques con agentes químicos y el acoso sexual son solo una parte de la lista. Algo que no solo tiene claridad conceptual desde el punto de vista de la parte estrictamente penal, sino que nos obliga a repensar casi que todo el sistema de justicia en términos de avanzar y modernizar los mecanismos y los sistemas de investigación y de instrucción que nos permitan resultados efectivos en la etapa de instrucción de procesos relacionados con todos estos delitos. Pero peor que eso es el contexto cultural que todavía no hemos sido capaces de modificar, porque la cultura machista que ha caracterizado este país y que, como ustedes saben, se ha ensañado además no solo con la administración de la justicia, sino con tantas expresiones de la vida ordinaria del Estado, se mimetizó necesariamente en nuestra cultura, en los actos cotidianos, y cambiar esto ha sido bastante difícil y seguirá siendo. Por eso es tan importante este espacio que estamos creando hoy para duplicar esfuerzos, para activar políticas, para crear nuevos estímulos de acciones en el caso de las autoridades del Estado. Yo quiero agradecer la presencia de los ministros, la ministra, las viceministras aquí presentes en el día de hoy, porque al fin y al cabo se trata de mostrar resultados. Un aniversario sin resultados es un aniversario vacío, y me parece que la ley 1257 del 2008 de no violencia contra la mujer muestra en primer lugar un compromiso que es institucional. Normas podemos seguir expidiendo ilimitadamente,
que pueden llegar a ser ejemplos normativos, pero aquí de nuevo lo importante son las políticas que materialicen las herramientas institucionales para cumplir con esos objetivos consagrados en la norma. Por eso hay que decir, ya no con tanto optimismo, que nos falta mucho por hacer, y nos falta seguir reconociendo la cantidad de violencias que se siguen presentando. Esta tipificación de todo este listado de delitos, lo peor de todo es que sigue aumentando y sigue siendo insuficiente la capacidad del Estado, ya lo decía, para investigar esos delitos. Empezando por el propio hogar, que como ustedes saben, se convirtió en el lugar más peligroso para las mujeres, para los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué falta? Falta sin duda alguna voluntad política, además de los cambios culturales, falta presupuesto, faltan políticas públicas diferenciales para garantizar ese derecho a las mujeres a vivir en una sociedad libre de violaciones, pero falta sobre todo el compromiso de los hombres, por supuesto, nuestro compromiso con una causa como esta. La erradicación de la violencia y de todos estos escenarios que son delictivos no es posible si no hay un proceso de educación, de reeducación, diría yo, en el concepto de igualdad de derechos y de respeto por la mujer. A nivel de los organismos internacionales, y lo oiremos precisamente de la señora representante de ONU Mujeres en Colombia, son muchas las características que se han venido identificando en nuestra propia región y son muchas las recomendaciones de política que todavía tenemos que poner en marcha. Es claro que las estadísticas pues siguen siendo dramáticas y permítanme que mencione solo unas: 15 millones de niñas, según ONU Mujeres, que nunca aprenderán a leer y escribir. Las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos. En América Latina hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres. La brecha salarial de género, esta cifra todas ustedes lo saben, a nivel mundial es del 23%, en América Latina seguramente tiene que ser mucho mayor. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios y 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar. El 19% de las mujeres y niñas han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se han casado antes de cumplir los 18 años de edad, una práctica que parecía normal hace muy pocos años en la vida de los seres humanos y que constituye, por supuesto, una patología más. Y al menos 200 millones de mujeres y niñas de 30 países distintos han sufrido mutilación genital femenina, unas características que son una vergüenza para la evolución histórica reciente de nuestro mundo. Y cómo hay cambios que son positivos, para hablar de lo positivo, la implicación de la comparación de las cifras antes de la ley y después de la ley. Pero pese a todo eso, según Medicina Legal, de enero a junio, en el caso particular de Colombia, se presentaron 10.328 casos de violencia contra la mujer, es decir, un promedio de 57 casos diarios. En el 2017, casi 24.000 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, incrementándose además casi en un 12% frente a las cifras del año 2016. 200 casos de feminicidio, en los que la causa de la muerte fue proyectil con arma de fuego y 106 muertes con arma cortopunzante. 4.2 millones de víctimas del conflicto armado son mujeres según la unidad de víctimas. Y seguimos de alguna manera impasibles en relación con la forma como debe reaccionar la sociedad frente a estos flagelos. Víctimas de desplazamiento, más de 3.700.000, víctimas de feminicidio, casi 500.000, casi 200.000 víctimas de amenazas, 77.100 de desaparición forzada, 17.000 por violencia sexual. Por eso, ya lo decía, no solo la definición que ha hecho la Ley 1257 del 2008 ha sido un factor de concientización y de compromiso, pero la necesidad de proyectar mecanismos efectivos de protección de derechos. Como siempre aquí, el gran cuello de botella es el acceso a la justicia, con un enfoque distinto,
Uno no puede pensar que el estamento de justicia de hace 10, 20 o 30 años haya permanecido igual y no se haya creado una masa crítica especializada en la investigación de estos delitos. Es un poco nuestra preocupación en frente a medidas de populismo punitivo, cuando uno cree que por el solo hecho de aumentar las penas va a aumentar la administración de justicia, cuando no está sofisticando la parafernalia que supone la investigación criminal de los delitos. Como alguien decía, si uno aumenta las penas y no sofistica, no moderniza, no actualiza los sistemas de investigación criminal, va a terminar condenando seguramente a inocentes a esas penas desproporcionadas. Luego tratemos de trabajar en el sistema de justicia antes que en cualquier otro campo. La ley fue pionera, por ejemplo, en medidas de protección inmediata. Una cosa fundamental, todo este capítulo de las medidas cautelares, no genéricas sino específicas para los delitos, sigue siendo el camino a seguir en las verdaderas reformas de justicia a nivel sectorial. Incluyó, por ejemplo, el tipo penal de acoso sexual, entre otros ajustes en materia de procedimiento penal. De nuevo, no solo desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, de la descripción de los delitos, sino del derecho procesal. Necesitamos avanzar notablemente señalando las características propias de este tipo de delitos. Por eso creó la ley además el Comité Nacional de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley, integrado por la Procuraduría, representantes de las organizaciones de mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Desde hace una década la Procuraduría ha liderado la operación y gestión del comité, no solo en ejercicio de función preventiva a través de la delegada de Familia e Infancia que hoy dirige la doctora Adriana Herrera, sino a través de nuestra intervención judicial, que como ustedes saben es uno de los elementos funcionales de la competencia de la Procuraduría en la Administración de Justicia. Gracias a la ley se ha visibilizado que existen otras formas de violencias contra las mujeres, más allá de las violencias tradicionales. Es como la historia de la corrupción y la historia del crimen organizado, es que seguimos con las mismas herramientas del pasado, tratando de llegarle al paso a las nuevas formas de criminalidad. Y estas nuevas formas de criminalidad contra la mujer son mucho más sofisticadas frente a las tradicionales. En estos 10 años, por ejemplo, la capacidad de denuncia de las mujeres ha aumentado, gracias, por ejemplo, al activismo que ustedes han mostrado en muchos de los escenarios. Y ese es un elemento fundamental de aquí en adelante. Este es un punto en que, por ejemplo, Ginette en todas sus conferencias enfatiza la necesidad de levantar la voz, y por eso ese hashtag tan exitoso que ella ha puesto en marcha de no es hora de callar es fundamental. Callar, el silencio, la omisión de denuncia es el mayor cómplice y el estímulo más importante que tiene la impunidad en este caso de delitos. La dimensión territorial de todo esto, un escenario donde nosotros podemos jugar un papel fundamental. La mayoría de las gobernaciones, algunas alcaldías, cuentan con secretarías de la mujer, pero sigue siendo insuficiente todavía el compromiso a nivel de las administraciones territoriales. Si difícilmente en Bogotá, por ejemplo, estamos cumpliendo con las cuotas que deben darse a nivel de la representación femenina en los cargos públicos, imagínense cómo es el escenario en aquellos territorios olvidados del país. Y por eso la necesidad de coordinar intersectoralmente estas políticas aparece como fundamental. Aquí no caben las acciones aisladas, aquí tiene que haber un trabajo conjunto. De aquí la importancia de que estén presentes 4 ministerios del Poder Ejecutivo, todos apuntando en la misma dirección. La acción de tutela, por ejemplo, ha sido un elemento fundamental en la garantía de los derechos de las mujeres. Se ha podido obtener por vía de tutela, por ejemplo, la protección del derecho a la no discriminación, y se han logrado reivindicaciones de derechos de las mujeres, por ejemplo, a la estabilidad laboral reforzada en caso de embarazos, algo que no conocía el país y que ha sido el resultado precisamente de acciones judiciales concretas. ¿Qué falta? Y con esto ya voy terminando. Falta, por supuesto, regulación de varios ministerios, por ejemplo, en tema de medidas de protección y atención a mujeres en riesgo de violencia, de nuevo medidas inmediatas, medidas cautelares que no admiten el paso ni siquiera de 24 horas para que sean efectivas. La Administración de Justicia, ya lo decía, debe incrementar el personal
para atender con celeridad, oportunidad y eficacia los procesos penales. Lo repito, que haya verdadero acceso a la justicia. Es en la entrada del sistema de la Administración de Justicia donde están las mayores talanqueras a que efectivamente se administre justicia en estos casos. La revisión del marco legal de las comisarías de familia, eso todos ustedes lo saben, y tenemos que trabajar en eso. Y allá debe haber equipos interdisciplinarios. Un comisario de familia necesita tener una visión interdisciplinaria, donde haya, por supuesto, psicólogos, sociólogos, tantas ciencias sociales que están en este momento investigando este fenómeno, que son indispensables a la hora de mostrar resultados en la instrucción de este tipo de delitos y de faltas. Desincentivar, por ejemplo, las uniones tempranas y el matrimonio de menores en el ordenamiento jurídico. Asignar recursos y capacitar a los funcionarios para aplicar el enfoque de género. Ojo, estoy hablando de enfoque de género, no de ideología de género, y de derechos humanos. Ese enfoque sigue faltando en todas partes. Prevenir que las mujeres ingresen o permanezcan en situación de prostitución o de trata. Las EPS, por ejemplo, y eso lo hemos conversado en algún momento, señor ministro, deben asumir una obligación clarísima de brindar atención especializada en salud a las mujeres víctimas, que, como ya lo decía la cifra, sobrepasan las 4 millones de colombianas en esa situación. Impulsar el desarrollo profesional y el acceso a la educación superior. Los delitos de feminicidio, abuso sexual y explotación sexual deben ser priorizados dentro del ordenamiento penal. Los sistemas de información, otra de las grandes dificultades que tiene el sistema de administración de justicia para garantizar los derechos de las mujeres. Seguimos, como alguien decía, sumando con calculadora, mientras las organizaciones criminales de trata internacional tienen los mecanismos más sofisticados de intercambios de información. Y finalmente, la articulación sectorial para la garantía del derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Ya la doctora Adriana y los funcionarios de la Procuraduría les contarán cuáles son los avances de nuestra propia Procuraduría, una cantidad de proyectos que tienen que ver con la transversalización, por ejemplo, del enfoque de género y de derechos de la niñez al interior de la Procuraduría, el proceso de vigilancia del programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, la propia directiva que nosotros expedimos hace un año de protección de la vida de defensores y defensoras tiene ese enfoque de género. El liderazgo de la Procuraduría en la gestión del Comité de la Ley 1257. Recientemente lanzamos en Riohacha la campaña Niñas no objeto, en un proceso de sensibilización y concientización de los derechos de las niñas, las audiencias de seguimiento a la explotación sexual, la trata de personas y el abuso sexual contra la mujer, de niñas y adolescentes. Un esfuerzo medio quijotesco que iniciamos con Ginette Bedoya en Cartagena el 9 de abril y que hemos llevado ya media docena de ciudades en Colombia y que ha mostrado muchísimos resultados que hoy mismo se están viendo en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos presentando en el marco de estas actividades el informe de seguimiento de la Ley 1719 del 2014, muchas gracias además al apoyo de ONU Mujeres y del Fondo de Naciones Unidas para este propósito. La intervención activa, ya les decía, judicial de nuestros procuradores judiciales en los procesos penales que involucran los derechos de las mujeres, el trabajo a favor de las mujeres víctimas de la violencia. Vamos a impulsar a partir de diciembre un proyecto de ley que esperamos además el apoyo del gobierno para eso, que busca redefinir el rol de las comisarías de familia y fortalecer las comisarías de familia. Y finalmente estamos en una campaña también en este momento de comunicación de la Procuraduría, derrumbando esos mitos sobre la violencia contra la mujer, que obedecen precisamente a esos estereotipos culturales que nos incorporaron en el ADN a la mayoría de los hombres de este país y que parece que siguen siendo referentes de comportamiento en muchas de nuestras actuaciones. Simplemente quiero concluir agradeciéndoles la presencia aquí, diciéndoles que es mucho lo que nos falta, pero miremos un poquito hacia atrás en esta década, lo que hemos logrado para que eso se convierta en un estímulo para redoblar esfuerzos y energías
para seguir adelante, conquistando todos estos terrenos que sabemos no son fáciles, porque las transformaciones culturales de una sociedad siempre toman tiempo, pero dependiendo del empeño con que las emprendamos, podemos ir ejecutándolas y conquistándolas mucho más rápidamente. Quiero ratificarles que esperamos seguir contando con ustedes en este propósito y quiero decirles que cuenten absolutamente con la Procuraduría General de la Nación para que en 10 años podamos hacer un balance mucho más positivo de los logros en la consolidación de los derechos de las mujeres, para poder decir que Colombia pueda llegar a ser una sociedad más igualitarias gracias a la garantía de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.